Hola, en este video les voy a mostrar simplemente de forma rápida algunas generalidades del StatGraphics para que pues se familiaricen un poco con el programa y luego puedan a lo mejor ver los videos en particular para cada una de las pruebas, hipótesis o diseños de experimentos que están aquí mismo en el canal. Entonces voy a abrir el StatGraphics, esta versión es la 19, tengo videos en otra sección con una versión más viejita, con la versión 15. Realmente pues la interfaz al menos es muy parecida, sí ha habido cambios también en cuanto a la cantidad de análisis que se han introducido o que puede hacer StatGraphics. Entonces, pero para cuestiones básicas pues sigue sirviendo, bueno, para cuestiones generales porque no son tan básicas tal vez. El StatGraphics me parece que es un programa bastante robusto para hacer muchas pruebas estadísticas. Pero digo, a mí me seguiría funcionando perfectamente el 15 para hacer muchas pruebas. Pero ahora como tenemos a disposición el 19, pues estoy haciendo también esta serie de videos con esta versión más reciente. Entonces cambia un poquito, les decía, de versiones anteriores lo que es la interfaz. Y también se han agregado algunos otros análisis que en versiones anteriores no estaban. Entonces esta es la interfaz general del programa. Lo primero que se muestra pues es el llamado libro de datos, que es este que tengo aquí, que es en donde yo voy a capturar directamente pues mis datos. Es como una especie de hoja de Excel, ¿no? Entonces donde tengo columnas y tengo filas, tengo celdas, en donde voy a hacer la captura de mis datos. Estas columnas, por ejemplo, yo las puedo modificar, le doy un doble clic, puedo cambiarles el nombre y muy importante, puedo cambiarle el tipo de dato que yo voy a capturar en esas celdas. Por ejemplo, yo aquí lo tengo numérico o por default viene como numérico. Si yo quisiera poner palabras o letras, el sistema no me lo permite porque está definido como numérico. Entonces yo tendría que cambiar, por ejemplo, a carácter y entonces ahora sí me permitiría poner letras o palabras, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas básicas que hay que saber del programa para que me reconozca las variables o pueda yo capturar las variables o los datos de forma correcta o adecuada, ¿no? Entonces voy a borrar esto. Tengo entonces también pues una serie de menús, una serie de herramientas que me van a permitir para hacer análisis. Estos menús y estas herramientas pues las podrán ver en los otros videos en donde utilizo por ejemplo para hacer pruebas de hipótesis para muestras independientes, muestras pareadas, a los ANOVAs o las pruebas para una sola variable, las pruebas de hipótesis para una sola media o por ejemplo hacer tablas de contingencia para hacer los análisis de chi cuadrada cuando queremos analizar independencia entre variables categóricas presentadas en proporciones o en tablas de frecuencia. Entonces aquí estas son, o por ejemplo en la sección de diseño de experimentos para generar entonces los diseños de experimentos que también vienen en algunos otros videos. Entonces estos menús pues los iremos revisando, los podrán ustedes revisar, algunos de ellos para qué sirven, con ejemplos descritos en los otros videos. Aquí nada más les decía, quiero mostrarles un poco la interfaz y una introducción de cómo está organizado StatGraphics. Por ejemplo, aquí en inicio yo tengo preferencias del sistema, de inicio preferencias del sistema y yo pudiera modificar algunas cosas de cómo trabaja. Esta versión en particular, pues sí, versión que se adquirió por parte de la universidad, pues tiene, por ejemplo, pudiera ponerla yo en inglés o en español, ¿no? Cualquiera de las dos podría ser mi entrada o mi salida de los resultados o el menú de diálogos que voy a tener. Por ejemplo, en general, yo aquí pudiera modificar niveles de confianza que por default me va a realizar los análisis que yo vaya a hacer aquí en el programa. Por default está en 95, yo lo dejo así, pero si en algún momento se trabaja más comúnmente con otro nivel de confianza, 99, 90 por ejemplo, pues se puede modificar. De todas formas, esto más adelante lo van a ver en algunos videos, se puede modificar en algunos casos desde el mismo análisis particular que estamos realizando. Entonces ahí está. Por ejemplo, aquí viene también el manual del usuario. Vamos a ver si me lo abre porque de repente me crea algunos bugs. Aquí está el manual del usuario. Bueno, no es el manual completo, le digo, de repente hay algunos bugs, pero podrían darle aquí y les va a bajar ayudas o información. Por ejemplo, aquí
Vamos a comparar ANOVA simple. Si yo le doy un clic derecho sobre esta opción de ANOVA simple, se abre entonces una especie de texto de ayuda, de ejemplos, de cómo puedo yo ir capturando algunas cosas. Entonces, me parece que viene bastante bien esta parte de cómo también vienen estos archivos en PDF para irlos consultando. Les digo, aquí generalmente abre uno completo, pero de repente tiene algún bug el programa y aquí no me lo quiere abrir. Pero si ustedes le dan aquí, le selecciona, miren, aquí está, ya con el clic derecho en esta opción me abre el manual completo, el manual del usuario. Y entonces vienen pues bastantes cosas como para que ustedes estén más familiarizados y aprendan a manejar un poquito el programa por su cuenta, ¿no? Aquí luego también, bueno, lo importante sería también decir cómo guardamos estos archivos o mi información que yo estoy capturando aquí. Hay diferentes formas de hacerlo. Por ejemplo, yo puedo guardar los datos, es decir, solamente esta hoja, este libro de datos que yo tengo aquí. Y entonces es solamente esa información. Pero hay otra opción, por ejemplo, aquí en guardar, que es el StatFolio. ¿Qué es el StatFolio? Si yo guardo el StatFolio, me guarda además todos los análisis que yo ya hice, no solamente el libro de datos. Entonces, opción puede ser útil si yo ya hice pues varios análisis a partir de los datos capturados y quiero luego revisarlos después o utilizarlos para alguna otra cosa, o ya tengo que cerrar el programa y no he terminado, pues guardo completamente el StatFolio y la próxima vez que lo abra van a estar todos los análisis que yo ya corrí. Si yo, por ejemplo, ya tengo análisis que haya hecho, tengo ventanas en donde aparezca que la ANOVA, que la prueba de hipótesis y todas esas cosas, y solamente doy guardar datos, solamente se va a guardar el libro de datos, los datos que yo capturé aquí en las celdas. Todo lo demás, a la hora que yo vuelva a abrir, ya no se va a abrir, no se habría guardado. Entonces ya depende de cada propósito y de cada quien, si nada más quiere guardar los datos. A lo mejor yo ahorita capturo datos, ya no alcanzo o voy a hacer otro día el análisis o voy a capturar más datos después. Entonces puedo guardar simplemente los datos, luego al abrir el programa, aquí en abrir, pues puedo seleccionar abrir esos datos para seguirlos trabajando o ya para hacer los análisis. Entonces eso es importante de cómo puedo guardar yo entonces estos archivos, y cada uno tiene una extensión diferente. Otra cosa es importante, este panel de aquí, que yo tengo este panel de aquí, en donde me puede mostrar pues las cosas que tengo activas en ese momento. Si se fijan, aquí abajo tengo varias cosas minimizadas, que son las mismas cosas que yo tengo aquí. Lo único que tengo ahorita es el libro de datos. Pero por ejemplo yo podría llamar al Star Reporter. El Star Reporter, si se fijan, ya se ve la ventana. Yo lo pudiera minimizar. Mi libro de datos no se va, simplemente quedó ahí atrás de mi Star Reporter. Si yo lo quisiera llamar, pues le doy aquí libro de datos y aquí aparece nuevamente. O lo pudiera minimizar también, tener todo minimizado y de aquí ir llamando lo que yo quiero. Entonces todo esto siempre está abierto, nada más está oculto, digamos, o minimizado. Entonces en lo que más trabajamos pues es el libro de datos, y también podemos trabajar en el Star Reporter. En el Star Reporter, por ejemplo, cuando yo corro un análisis, vamos a hacer un ejemplito muy rápido así hipotético, en donde yo tengo valores aquí. Le puse una letra, entonces por eso no. Yo tengo valores aquí. Y digamos que voy a hacer, por ejemplo, describir análisis de una variable, análisis de una variable. Es los datos de la columna 1, aceptar. ¿Qué es lo que quiero que me muestre? Pues esto que está por default. Les digo, ya en particular, para cada prueba hay un video, lo pueden revisar. Esto nada más es un caso muy hipotético así para tener datos y que ustedes vean. Sobre todo me interesa para qué sirve, por qué podría servir el Star Reporter. Entonces todas estas ventanitas son de mi análisis. Les decía, el libro de datos no se ha ido, ahí está, pero me generó una nueva, digamos, que es este análisis que yo hice. Entonces lo que les comentaba hace rato, si en el archivo yo le doy guardar a datos solamente me va a guardar esto que yo capturé ahorita. Si yo le doy aquí en el archivo guardar StatFolio, también me va a guardar esta ventanita con los análisis que yo ya hice tal y cual está. Entonces, bueno, si yo quisiera hacer un reporte, por ejemplo, en Word de esto, la opción que podría tener es darle un clic derecho aquí y
Copiar, aquí hay dos opciones, copiar ventana Star Reporter o copiar análisis Star Reporter. ¿Cuál es la diferencia? Si le digo copiar ventana, solamente me va a copiar la sección en donde yo le di clic. Si se fijan, aquí hay 4 secciones, hay 4 ventanitas. Como yo le di clic aquí, y lo vamos a hacer, copiar ventana Star Reporter. Entonces ya le di, me voy al Star Reporter. Y si se fijan, lo único que me copió a este Star Reporter, que es una especie de hoja de texto, fue esta ventanita que yo tengo acá. Entonces yo podría, por ejemplo, Star Reporter, darle clic aquí y decirle limpiar Star Reporter. Entonces ya lo limpió, me borró lo que tenía, me voy otra vez a mi análisis que ya hice y me interesa nada más copiar, por ejemplo, esta gráfica. Entonces le doy clic derecho, copiar ventana a Star, perdón, me equivoqué, es copiar ventana, clic derecho, copiar ventana al Star Reporter. Y si me voy al Star Reporter, aquí está, me copió entonces, bueno, en este caso sí me copió todo el análisis porque fue lo que yo seleccioné. Vamos a ver cómo está aquí. Copiar, lo que pasa es que como es una gráfica, esta solamente me la copiaría al Star Gallery. Pero vamos con esta, vamos con esta de aquí. Voy a irme otra vez al Star Reporter. Le voy a decir que me limpie el Star Reporter. Ya está limpia la hoja. Star Reporter. Análisis de una variable, que es el análisis que ya hice. Y si le digo copiar, entonces ahora sí, ventana a Star Reporter. Lo único que me va a copiar es este cuadrito y el texto que tengo aquí en esta ventana. Entonces Star Reporter, aquí está. Es lo único que me copió. Lo voy a borrar, nada más para que vean entonces qué sucede si yo le doy, en cualquiera de las ventanas les doy copiar análisis Star Reporter, me va a copiar todas esas 4 ventanitas que yo tengo, que es el análisis completo que hice. Aquí está análisis de una variable. Análisis Star Reporter, vamos al Star Reporter, y si se fijan entonces, me copió todo lo que yo tenía en ese análisis. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues en este caso, yo ya puedo copiar aquí, selecciono con el mouse todo ese texto, le puedo dar copiar, abro una hoja de Word, por ejemplo, le doy pegar, copiar, vamos a abrir el documento y le doy pegar y ahí está lo que copié. Y entonces ya puedo guardar mi archivo como un documento de Word y enviar mi reporte, por ejemplo, ¿no? Para la tarea o para el proyecto que tengan. Entonces, así de manera muy breve, es algunas de las características de StatGraphics como para que empiecen a manejarlo y se puedan familiarizar. Si yo cierro aquí, se va a ir mi análisis. Si fijan, desapareció, entonces lo tendría que volver a hacer. Entonces, bueno, aquí de manera, les digo, muy rápido, es cómo navegar un poquito de qué se trata la interfase del StatGraphics. Ya para utilizarlo en particular en cada prueba, les digo, hay un video de, por ejemplo, pruebas de hipótesis para la media, muestras pareadas, muestras independientes, para diseños de experimentos, diseños por bloques, multifactoriales, 2 a la k, unifactoriales. Entonces, esto nada más es como una introducción muy rápida de cómo está el programa y cómo podrían ver algunas ayudas, preferencias y todo eso, ¿no? Recuerden, pueden ver ustedes, llamar aquí el manual para que puedan revisar algunas cosas y conozcan un poquito más el software, ¿no? Desde la instalación, la ejecución, la introducción de los datos. Entonces ahí viene más explicado. Esto solamente es una brevísima introducción.